Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse al panel de asuntos regulatorios de fitosanitarios. Este panel va a ser una mesa redonda. Es un horario complicado, así que vamos a tratar de levantar después del almuerzo la primera sesión. Esperemos que hayan podido disfrutar de la mañana, de las sesiones de la mañana, y sigan disfrutando del congreso. En primer lugar, me presento, mi nombre es Juan Ignacio Pina, soy gerente de asuntos regulatorios en gestión responsable de Tanor Algo, y en este momento también miembro de la comisión directiva, tesorero de CEPIA, y es un gusto poder estar moderando este panel. En el panel nos van a estar acompañando profesionales del área de asuntos regulatorios de fitosanitarios con una importante trayectoria. Voy a pasar algunos avisos parroquiales que tienen que ver con las preguntas. Tienen en las bolsas del Congreso un QR para poder realizar preguntas a los disertantes. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la mesa. Por otro lado, estamos en la sala Constantini 2 y vamos a estar también teniendo transmisión online de la sesión. Y está saliendo por streaming por el canal de YouTube del CEPI. Bueno, paso ahora a presentar a los disertantes. En primer lugar, tengo a mi izquierda la ingeniera agrónoma Verónica Bello. Verónica es ingeniera agrónoma, matriculada en el CEPIA y consultora de asuntos regulatorios de BAPA Argentina desde hace más de 10 años. A continuación, se encuentra el ingeniero agrónomo Alejandro Fernández, ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado de especialización en seguridad alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente se desempeña como director de agroquímicos y biológicos en el SENASA, luego de haber pasado por y tener una larga trayectoria en la autoridad regulatoria internacional. Y en izquierda, en tercer lugar, tenemos al ingeniero agrónomo Roberto Arias, es ingeniero agrónomo, graduado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata, director de Agrochef Consultores, una consultora especializada en asuntos regulatorios desde hace más de 34 años y cofundador de la red LATAM de consultoras regulatorias. Antes de iniciar el panel, una breve introducción. La idea de esta sesión es compartir con profesionales especializados en el área de asuntos regulatorios, pero que cada uno de ellos tiene distintos perfiles. Desde profesionales que trabajan dentro de empresas sintetizadoras, formuladoras y comercializadoras de fitosanitarios como Verónica, de parte de la autoridad regulatoria, actualmente Alejandro, que tiene más responsabilidades del SENASA, de la autoridad nacional que regula el registro de fitosanitarios, y Norberto, desde un lugar de una consultora privada que da soporte a empresas que desean avanzar con el proceso de registro y a su vez mantener sus registros y la posibilidad de comercializar. Entonces vamos a ir recorriendo distintas temáticas a través de las preguntas y luego, como les comentaba al finalizar, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta que yo tenía para los disertantes es cómo habían llegado al área de asuntos regulatorios de fitosanitarios o cómo habían interiorizado con esta especialidad, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Un poco a lo mejor, no sé si vengo a romper un poco los esquemas, pero yo soy egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y mis primeros inicios, o cuando estudié en la facultad, no vislumbraba esta área, ni mis primeros años laborales. Lo fui descubriendo a medida que pasó el tiempo. En un principio comencé en un área regulatoria de una empresa, patente, que no se especializaba en el tema de investigar y desarrollar moléculas para productos. Así que fue como un conocimiento de a poco, digamos, no salí sabiendo en la facultad que existía el área de asuntos regulatorios, que había algo que regulaba los productos que se aplican en el campo. Me parece que debe suceder en varias carreras, quizás en algunas que son un poco más específicas, pero debe ser algo común en las carreras. Así que, bueno, después de allí pasé cuando estaba a una empresa que hace investigación y desarrollo y bueno, y me fui metiendo a poquito
interiorizándome, bueno, todo se fue llevando a que está varios años hace que llevo acumulada en esta área de asuntos regulatorios. Bueno, sigo. Entonces, en primer lugar, gracias por la invitación y se ve con el Consejo del 80 aniversario y para la disponibilidad de poder convocar este congreso. En mi caso, bueno, tenía menos, obviamente, hace muchísimos años, mis colegas fueron en la Secretaría de Agricultura en temas que tenían que ver con cuestiones internacionales. Cuando llegó aquella primera reforma del Estado, terminó siendo un área de la agricultura que tenía que ver con la economía agraria y los asuntos internacionales, y por ahí transitábamos vía Mercosur, cuando se creó Mercosur, de antes, el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, el INCOSABE, y durante todo este proceso, como era un área que se dedicaba básicamente a la economía agraria, la mayoría eran licenciados en economía o abogados, y yo era el único ingeniero agrónomo. Entonces, al ser el único ingeniero agrónomo en ese área, toda la temática que tenía que ver con la sanidad vegetal, con la inocuidad, la FAO, ECODES, todas las organizaciones internacionales que manejaban cuestiones fitosanitarias, el criterio del ingeniero agrónomo, y entre todos esos temas diversos, obviamente, el de los agroquímicos, fitosanitarios, etcétera, cómo fueron cambiando a través del tiempo. Y eso derivó en, de alguna manera, empezar a transitar cierto grado de especialización, pero también de pasión dentro de la profesión sobre una temática particular que requería un alto grado de especialización. Y esto terminó cuando se crea, por entonces, el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal, el IASCAP, que se fusionó con SENASA, y convocada para hacerme cargo en el año 92 de lo que era la dirección de agricultura, en realidad que estaba y a partir de ahí el tránsito de mi profesión fue siempre relacionado con el tema de productos fitosanitarios, sea a través del registro o a través de los pasos por las distintas etapas de inocuidad que tienen que ver precisamente con los residuos, en este caso de los productos fitosanitarios que van quedando en los alimentos. De alguna manera, el tema de fitosanitarios, pues fue el regulatorio de fitosanitarios que fue acompañado a lo largo de toda la carrera, y incluso ahora que volví también a tomar cargo de la dirección de gracias al Consejo por la convocatoria. Para mí es realmente un honor estar con Ale y con Vero. Ya hace rato que nos conocemos. Bueno, mi caso no es muy diferente de lo que comentó Vero. O sea, yo soy egresado de La Plata, egresé en el 88, y a partir del 89 empecé a trabajar en la industria, en la actividad privada. Y como todos los que empezamos a trabajar, que nos creemos que ya con el título ya sabemos todo, nos damos cuenta que no sabemos nada, y yo empecé a trabajar en varios sectores de las empresas, en promociones, dando charlas, vendiendo si podía, y en algún momento también había que hacer los famosos trámites en SENASA. Así que para esa empresa yo empecé a trabajar, una empresa que ya no existe más, se llama Síntesis Química, con la cual yo tenía una relación de hacía muchos años por gente conocida y amiga de mi familia. Y bueno, se abrió un mundo que fue durante mucho tiempo paralelo a la actividad profesional que seguía haciendo en la actividad privada. O sea, yo seguía trabajando en la actividad privada, pero paralelamente me involucraba mucho en los aspectos regulatorios. Estamos hablando de previo a la década del 90, donde todavía no había una fuerte globalización de los temas regulatorios a nivel mundial, y por supuesto tampoco aquí en la Argentina. Así que bueno,
yo hasta ese tiempo, hasta el 2005, yo tuve una doble actividad, se podría llamar, que tenía una actividad como director comercial en una empresa bastante importante del país, pero paralelamente, junto con mi socia que es química, armamos una consultora y estábamos trabajando hasta que en 2005 decidí dedicarme exclusivamente a esto. Ya había como una demanda de la propia empresa a ocuparme de esos temas y bueno, y desde ese momento me dediqué exclusivamente al tema regulatorio. También me pasó lo mismo que contó Vero. El tema regulatorio no es un tema que se converse hasta el día de hoy en la universidad, pero tiene, digamos, si bien es un aspecto muy particular, porque el ingeniero agrónomo siempre sale con una mentalidad de su actividad a campo, ¿no? El aire libre, etcétera, etcétera. Y quizás cuando uno piensa en la regulatoria, piensa con los papeles, los trámites, y tener que ir a la administración pública para que te atiendan, todo ese mundo que por ahí no está bien visto, pero bueno, nada, ya lo hemos charlado entre nosotros y detrás de eso hay muchísimo trabajo, hay mucho aprendizaje, yo cuento no es una infidencia, pero sí es una infidencia acá, digamos, porque los más cercanos míos lo saben. Yo, antes de elegir agronomía, no sabía si elegir abogacía o agronomía. ¿Viste? Bueno, y terminé, bueno, me recibí de ingeniero agrónomo feliz, estoy muy contento con ser ingeniero agrónomo. La contentura me agarró en tercer año de la facultad, medio tardón también, pero muy conforme. Y la vida me fue llevando a que lo que no estudié de abogacía terminé estudiándolo después, porque para leer una normativa tenés que tener una interpretación de la normativa, donde yo me peleo mucho ahí, porque para mí las interpretaciones son fundamentales, y por otro lado conocer la materia que se regula, digamos, pues yo no conozco la materia que se regula, le puede pasar a un legislador o a cualquiera. Si yo no conozco la materia que regulo, seguramente lo voy a regular mal. O no voy a saber qué cosas pedir para poder regular. Así que bueno, nada, es un poco, ¿viste? Puedo seguir hablando, pero No, hay un poco de error. Y una cuestión importante, esto lo mencionaba Norberto, de muchas veces lo hemos charlado, cómo ha evolucionado el rol de los profesionales que se dedicaban antiguamente a lo que se llamaba el registro, y hoy en general en las organizaciones denominamos asuntos regulatorios o regulatorias. Y bueno, cómo perciben hoy el rol de cada uno de ustedes en sus organizaciones y cuáles son las demandas que tienen o la función que desempeñan, más allá de esto de que muchas veces se menciona o aparece como la presentación de papeles en una mesa de entrada o en un escritorio, en una oficina externa. Nosotros vamos a usar la obsolescencia del papel, ¿no? Sí, que también hacer ruido. Pero está bien, como figura, digamos, me parece importante lo que uno está planteando, porque muchas veces hay quien no conoce, sea cuando yo digo desde adentro, desde la autoridad regulatoria, desde afuera, el que realiza los diversos trámites y hace las presentaciones, el que está por fuera de ese, permítanme el término zoológico, lo que cree que ocurre es simplemente la presentación de un papel. Y esta es la realidad o la mala interpretación que muchas veces ocurre sobre el peso que hay del trabajo y la especialización que se requiere para toda la elaboración previa de la documentación que se tiene que presentar para sostener el registro del producto. Registro que a su vez está asociado no solo con el producto, sino con el establecimiento que elabora, con la empresa responsable, muchas veces, la mayoría, y hoy estos establecimientos están fuera del país, con lo cual el responsable en llevar adelante toda esta tramitación es quien se carga al hombro el pedido, los requerimientos, la elaboración de toda la documentación. Bueno, pues en mi caso, posiblemente Leonardo, que tiene muchos años también en este tema, porque había nacido, pero cuando empezamos a trabajar en los ámbitos sanitarios,
Realmente no era tanto la documentación que se pedía por finales de los 80, recién iniciado, digamos, los 90, y ahí el mundo empezó a cambiar su visión respecto de lo que eran los fitosanitarios y lo que son los fitosanitarios, el impacto que pueden producir, es ampliar esa visión corriéndose de la exclusividad de la eficacia. Queremos un producto eficaz que funcione y lograr la mayor productividad posible para los planes sanitarios que estamos necesitando, y empieza a sumarse allí la importancia de lo ambiental, la importancia del impacto a la salud. Entonces, y estos son los aprendizajes que decía Roberto, porque a lo largo de todos estos años se fueron sobrecargando requerimientos asociados a esta preocupación, desde los gobiernos, desde las poblaciones, desde las comunidades, desde las distintas profesiones, y esto requirió un aprendizaje permanente de agregar cuestiones nuevas para todos, para el de adentro y el de afuera, y esta discusión que plantea Roberto, bueno, ¿cómo vamos acordando cómo hacer las cosas y cómo lo plantea la ciencia a nivel diario? Y a partir de ahí, adoptar esas decisiones científicas, porque en definitiva es eso, es una decisión basada en ciencia. Y todo esto es un aprendizaje que requiere de una muy alta especialización en entenderlo y en elaborar todo lo necesario para cumplir con las regulaciones, que no son caprichosas, muchas veces discutimos un origen y una razón de ser, y por eso, desde el organismo regulatorio, hay cuestiones que se piden y que se deben cumplir. Porque tenemos que cubrir todos los aspectos. ¿Es eficaz? Sí. Pero ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el hospitador? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con el suelo, con el agua, etcétera? Y todo esto hay que verlo, mirarlo, evaluarlo. Yo no sé cómo está el tema en la facultad, tenemos los centros universitarios presentes, digamos, pero no recuerdo que esto me lo hayan enseñado cuando yo hice terapia hospital en la facultad de economía. Aprendíamos otras cosas, no aprendíamos para nada lo regulatorio, lo que significa que fue un aprendizaje constante y permanente con la práctica. Y no solo la práctica. ¿Y qué te pide Europa? ¿Y qué te pide Estados Unidos? ¿Y qué te pide Japón? Y ahora que te pide China, porque apareció hace unos años esta gran figura. ¿Y qué te pide China? Que hace 30 años no la veíamos como una referencia para el desarrollo regulatorio. Hoy la tenemos que ver. Y tenemos que satisfacer los pedidos que viene si queremos exportar. Bueno, en definitiva, esto implica, porque no quiero avanzar por ahí en otros temas, pero voy dejando las bases, y te doy la palabra también, porque si me dejan como Norberto sigo. Creo que el responsable en hacer esa tramitación ante los organismos regulatorios tiene que tener una muy alta especialización en el tema y capacidad para desarrollar todo lo necesario para ser presentado. No es pedir un papel y hago de correo. No es para que se entienda que muchas veces se utiliza esa palabra para quienes dicen presenta un papel, se lo llama gestores, no es un gestor. Quien está del otro lado representando a alguien para presentar la documentación y cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por los distintos países, en nuestro caso es más que lo hace, requiere de un muy profundo conocimiento en la norma, en cómo se prepara la documentación, en cómo se prepara todo ese dossier que se tiene que presentar, y todo lo anterior, para atrás, todo lo previo. Ahí comentaba Alejandro, por ahí Verónica nos puede contar desde la empresa cómo lo viven, estos desafíos y este rol hoy. En parte, bueno, también quería hacer hincapié en lo que dice Alejandro, estando a nuestro lado, por ejemplo, la idea es esta cuestión de son multidimensional, no porque vengamos de otra dimensión y seamos extraterrestres, pero sino por esa cuestión de que es ensamblar diferentes áreas. No sé si todo el mundo sabe, pero hay un montón de información toxicológica, ecotoxicológica, de composición, de propiedades que hacen en realidad lo que un producto salga a la luz. Y entiendo que el asesor que cumple paso en el rol de agrónomo es el que hace que todo concluya, a base del ingeniero, ¿no? Como se las ingenia para que todo entre perfectamente y pueda salir a la luz como
la etiqueta de un producto que refleja todos esos aspectos que voy comentando. Así que yo creo que bueno, somos responsables de aquello que presentamos porque lo firmamos y porque lo presentamos ante la autoridad, o sea, hacemos cargo de lo que estamos presentando, que bueno, llevamos, o no llevamos, actualmente no llevamos nada, pero digamos, hacia eso vamos y quiero que eso se interprete como somos parte de ese proceso y llegamos a formar parte de todas las cosas que van a hacer a la carpeta, ¿no? Al dossier de un producto. Ahí agregando por ahí, desde la marca comercial hasta Claro. qué plantas se sintetiza el activo, el formulario y demás, son todas cuestiones que tienen que se coordinan y son necesarias que esté alineado antes de solicitar, ¿no?, a la autoridad. De alguna manera interactuamos como área con un montón de áreas dentro de las organizaciones para poder llegar a eso. Y además una cosa importante que también me gusta y que surge es que no es solamente lo entregamos información, sino que hay también un vaivén, porque obviamente la autoridad tiene dudas y consultas sobre un producto y no es solamente responder a lo mejor, hay que elaborar una respuesta que sea acorde a lo que uno presenta. Y como que requiere contactar otras áreas Tal cual. internamente Sí. para poder dar esa respuesta. Claro, ¿no? Sí, obviamente hay mucha interacción interna, especialmente en la compañía, obviamente, porque te está para uno, pero bueno, se nos de la agrónomo va a hacer el contacto para poder darle una. Sí, más o menos, los que estamos en esto tenemos una visión parecida, pero yo por ahí lo que subrayo en lo que cuenta Alejandro respecto al tema de la evolución de la regulatoria en el tiempo, bueno, yo no les obliga a dejar por ahí particularmente porque él estuvo justamente en ese momento de cambio. Éramos varios ahí. Vos sos nuevo, pero habíamos, hay varios que están ocultos, pero éramos varios que estábamos en ese momento de mucho cambio a nivel global y que impactaba en Argentina. Esto para mí, como en algún momento nos llamaban los profesionales independientes, que bueno, era una manera, como todas etiquetas nunca es completa. La inquietud que a mí me surgió es que para encarar algo así, yo necesitaba armar un equipo interdisciplinario. Porque el ingeniero agrónomo es una muy linda profesión, tiene un espectro muy amplio, tiene un gran espectro laboral, digamos, podemos ocuparnos de muchas cosas, incluso a veces de más, pero generalmente, como toda profesión, empezamos a hacerlo más específica, digamos, ¿no? Nos tendemos a esto, a ser más especialistas, por lo menos así lo siento yo. Pero, digamos, yo no podía saber tanto de química, si bien era bueno en química, digamos, no podía evaluar un dossier químico al nivel que la regulatoria global lo exigía. Entonces yo necesitaba un químico. Y después yo no daba más, entonces tenía que contratar a otro profesional ingeniero agrónomo. Hace unos 8 o 10 años, personalmente me involucré mucho en la biología, que es la parte que más me gusta de la agronomía. Y me pareció re interesante el mundo biológico, el mundo alternativo. Todos hablaban de alternativa, sustentabilidad, pero yo veía que no pasaba nada. Seguíamos vendiendo los químicos de pavote. Y digo, bueno, yo me voy a meter acá y hace 8 años más o menos empecé a trabajar en productos de bajo impacto, o sea, no solamente biológicos, sino feromonas y otro tipo de productos. Pero cuando yo les comento esto parece que estuviese trabajando en una empresa que comercializa. En realidad no, yo estoy como asesor, pero para eso necesitaba biólogos. Entonces incorporé 2 biólogas a mi equipo. Entonces hoy mi manera de ver la regulatoria, y voy a rescatar otra palabra que mencionó así muy en el aire, pero que también creo que por lo menos también yo lo siento, igual que lo que comentamos, que es en algún momento te agarra una pasión por eso. Y decís, bueno, se imaginan que cualquier persona apasionada también tiene un carácter bastante fulero.
Es la parte más problemática de la pareja. Las pasiones son buenas, pero más o menos. Pero nada, o sea, somos, digamos, hay como necesitaba un respaldo para poder cumplir con esto a lo que el sentido común de la regulatoria obliga, digamos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con algo que usted mencionaba también, que surge, que es el tema de las capacitaciones. El Congreso tuvo mucha participación de estudiantes, entonces también, si bien tenemos entre el público mucha gente que conoce el área o que tiene experiencia, pero también preguntarles cómo creen que hoy alguien que quiere especializarse puede capacitarse en esta temática o cómo ha sido su experiencia con respecto a poder capacitarse en temas relacionados con el centro regulatorio. Bueno, básicamente es la formación continua, o sea, como comentaban también, la carrera es muy amplia, digamos, uno sale con un conocimiento bastante amplio, bueno, el cual está perfecto, y uno se va especializando a través de formaciones, de conocimiento. Mucho también tiene que ver la práctica, ¿no? Uno se va metiendo a poco y va conociendo y va saliendo cuando tiene que profundizar en el conocimiento, donde tiene, como dice Norbert, a lo mejor hacer, buscar algún profesional de otra rama, quizás que nos pueda dar un soporte, una ayuda. Eso está muy bueno, que integra un montón de partes y de zonas que uno debe buscar la formación. Uno debe ser curioso también en ese sentido para poder llegar a buen puerto, a buen fin, para que el producto salga. Pero yo, bueno, yo creo que, no sé si están de acuerdo o no, pero me parece que no hay forma de que yo hasta llegué, dejamos de estudiar o nos dejamos de formar, como decíamos, no solamente en el área de la biología o de la toxicología o de la química, sino también en la parte de toda la parte regulatoria que hace, digamos, a las leyes, a las legislaciones, no solo nacionales, sino internacionales, que es lo que incluye más en estos días, que están hiperconectados, están todos lados, así que la formación y la información continua. Parto totalmente, porque además los cambios que se van produciendo son permanentes. De hecho, hoy estamos haciendo modificaciones a lo que sería la norma madre para el registro de destinos sanitarios, que es la resolución 350 del año 99, y sí creo que falta la actividad de capacitación en general, digamos, es decir, tampoco tiene que ser una especialización, o podría llegar a ser incluso una diplomatura, pero por lo menos sí cursos específicos orientados a quienes estén interesados en saber de qué se trata la temática regulatoria en materia de fitosanitario, que es lo que estamos yendo. Diversos cursos, muchas veces hemos pensado, incluso desde SENASA, la posibilidad de tener algunos pasantes que vayan trabajando en diversos temas, para aquellos que tengan interés, obviamente, en abordar una temática como esta, que les guste algún día. Pero por lo menos sí tener participaciones a través de pasantía para ver información que sea confidencial, obviamente, pero sí darles esa posibilidad de que conozcan desde adentro cómo es el proceso regulatorio que puedan tomar esa decisión. Cursos específicos organizados por las universidades, organizados por el propio consejo, que lo estoy tirando porque me parece que es un tema más interesante e importante, y desde ya también recojo el guante en el sentido que deberíamos tener desde SENASA mayor cantidad de pequeños recursos o no, pero sí cursos de comunicación, capacitación, porque también la comunicación tiene mucho que ver con esto, que si uno arranca por la capacitación, posiblemente no habrá tanto candidato o candidata a hacer esa capacitación si no sabe de qué se trata el tema. Entonces, también hay que fortalecer la cuestión de la comunicación. Para mí es fundamental, nos está faltando, tenemos de atrás con ese tema y me parece sumamente importante porque decía antes, es un tema altamente especializado que no se conoce. Nosotros, de hecho, cuando tomamos digamos, algún personal adicional o nuevo para llevar adelante algún tipo de actividad, lleva
meses explicarle de qué se trata, cómo se hace, cómo son los procesos, por qué está esta norma, por qué se pide esto. Bueno, a lo mejor nos ahorraríamos un poquitito más de esa capacitación si tuviésemos la posibilidad de estar más abiertos a tratar de transmitir cómo se hacen las cosas, ¿no? Y además es bueno, es decir, no de pronto para la sociedad en su conjunto, pero no se sabe realmente, salvo aquellos que estamos realmente metidos en este tema, en la industria, profesionales, etcétera. Después el resto de la sociedad no conoce en profundidad, diría en algunos casos, ni siquiera superficialmente, de qué se trata, qué se pide, cómo se evalúa, por qué se toman las decisiones. Entonces siempre digo, a veces cuando ocurren conflictos o crisis que tienen que ver con cuestiones de cuidado ambientales y demás, cuando salimos a la cancha a jugar ese partido de la comunicación, salimos perdiendo 3-0. Porque no hay un conocimiento difundido de cómo son estos procesos y cómo son las que se toman las decisiones que se toman. Inclusive hay algo, me parece, dentro mismo de los profesionales, se conocen por ahí otras áreas, pero no tanto el área de asuntos regulatorios, ¿no? Y ahí, tomando lo que decías, bueno, me parece que tenemos una oportunidad para el conjunto en temas de capacitación de consejo. Sí, y SENASA, seguro. También para que sepan, uno de los requisitos en el caso de del área de asuntos regulatorios es tener matrícula y firma para poder representar a las empresas ante SENASA, con lo cual tiene que ver con la jerarquización de los profesionales que representan a las empresas, ¿no? Y me parece que también esta curva de aprendizaje también la vemos desde las empresas, ¿no? Que en común no solamente le pasa a la autoridad como SENASA, sino también en las empresas, inclusive teniendo una demanda importante, porque hoy hay mucha demanda de profesionales de asuntos regulatorios, sin embargo nos supone que es muy difícil conseguir profesionales que tengan experiencia y después una vez que ingresan llega una curva de aprendizaje importante de conseguir. Incluso cuestiones nuevas. Él mencionaba la temática de los bioinsumos, la norma de bioinsumos es del año 2023, el año pasado. O sea, son cosas nuevas que implican necesariamente un aprendizaje de cómo abordarlas. Cosas que anteriormente, o de productos que eran conocidos, pero hay una gran batería de productos que empiezan a surgir, que no se conocen, que la norma es nueva, y esto para nosotros, y para quienes llevan adelante estos procesos, implica todo un aprendizaje para llevar adelante, para este caso para la regulatoria, todo así. Bueno, yo, a ver, por el tema de la capacitación, hoy estábamos hablando con Vero, que muchas veces las empresas, digamos, productoras y comercializadoras también son capacitadoras de profesionales, ¿no? Toman profesionales en el mercado, los ponen a trabajar en regulatoria y después ese profesional se va a otra empresa y así. Bueno, a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. El impacto es bastante duro, pero ya con los años asumimos que de alguna manera, a mí me dicen la escuelita, no sé, bueno, porque bueno, hay muchos colegas y amigos que están trabajando como gerentes en otras empresas hoy, ¿no? Y que salieron de la facultad y empezaron a trabajar con nosotros, con una empresa. Yo creo que, a ver, dos conceptos. Por ahí me cuesta un poco ser sintético con esto, pero yo lo veo desde hace bastante tiempo varios temas que están relacionados con una mirada holística de lo que hacemos como profesionales. Y esa mirada holística es que todos necesitamos de todo, porque no es que primero hago una cosa y después hago otra que no necesariamente está relacionada, porque creo que no está relacionada, y después me doy cuenta que sí está relacionada. Eso tiene un costo altísimo para cualquier empresa, de las grandes hasta una startup de biológico de ahora. Lo veo porque me doy cuenta que a veces por mal asesoramiento incluso, o sea, o porque decidieron ir por un lado y se dan cuenta que tienen que volver para atrás. O sea, la mirada holística es que desde el aislamiento de una bacteria, desde la combinación de dos moléculas en un reactor hasta el final, que es la comercialización, aplicación en el cultivo, exportación del alimento, es todo un sistema.
Entonces, si no lo vemos de esa manera, la importancia del suelo, no como la maceta, como un soporte estéril, digamos, un soporte que no sirve de maceta, digamos, para poner la planta, sino como un organismo vivo. Bueno, hay un montón de cuestiones que son fantásticas y que en la regulatoria nosotros las vemos. Y tenemos contacto con investigadores y con ensayistas y con investigadores del CONICET y con investigadores de la facultad. Y trabajamos muchas veces en conjunto como para armar algo redondo. Y respecto a cómo hacer capacitación, yo creo que es difícil que alguien vaya a buscar la regulatoria. Yo digo, la regulatoria tiene que salir a la calle. ¿Y por qué salir a la calle? ¿Y qué sería salir a la calle? Bueno, más o menos estamos hablando de eso. Salir a la calle es ir a la universidad y hablar de regulatoria. Es tener un congreso y que en el congreso antes se hablaba de las malezas en soja, las enfermedades de fin de ciclo, el problema del compactamiento de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay una mesa en los congresos internacionales, incluso hay mesas, no una, mesas de regulatoria. Es sacar la regulatoria de la calle. Y lo que decimos que muchas veces pasa que hay mucha información respecto a todo esto que se desconoce, que entra y que el consumidor de esa información no tiene conocimientos. Porque, a ver, una persona común, cualquier ciudadano, no tiene que saber de agronomía, no tiene que saber nada de esto. Pero si uno saca la regulatoria, por lo menos los comunicadores pueden hacer lo que quieran, ¿no? El comunicador hace lo que quiere, pero al menos va a tener una herramienta como para poder encuadrar lo que dice, si es honesto lo que dice. Y entonces creo que la regulatoria tiene que salir a la calle, tiene que salir, no del aspecto duro de la regulatoria, no artículo 1, dice, artículo 2, presentarlo así con apostillado, no esa parte que no tiene nada que ver, que para eso nos ocupamos nosotros, sino ¿por qué regulamos? Esto lo vimos con el NOMAS, con Armando Gili y el decano, que tenemos que hablar de por qué regulamos, por qué se regula. Bueno, esto tiene que llegar a la gente. Y tiene que llegar a la facultad para que medianamente un ingeniero agrónomo que se recibe no piense solamente en que va a ir al campo y que si no lo nombran como administrador de campo o no se tiene que subir el tractor, o sea, que el agrónomo puede tener un espectro amplísimo para laburar y que no es, lo podés transformar en algo banal. O sea, el ingeniero agrónomo, y hablo con conocimiento técnico, lo puede transformar en algo banal. El ingeniero agrónomo puede ser transformado en un gestor, sí. Es un ser humano, se puede transformar en un gestor, se puede transformar en un letrado, como dijo Alejandro, un mensajero de papeles, llevo un papel, llevo otro papel, llevo un papel, llevo otro papel. Ingeniero agrónomo. Pero también podemos hacer algo bueno. Me parece bueno, este es el marco del Congreso y el Consejo Profesional para charlar de esto y cómo garantizar esta profesión, ¿no? Como decía Norberto, se puede ejercer de muchas maneras. El marco del Consejo y del Congreso nos parecía que era un punto importante para charlar. Bueno, hasta ahora venimos charlando del pasado y del presente. La idea es, hacia el final del panel, charlar hacia el futuro, cuáles son los desafíos y oportunidades que ustedes ven en el área regulatoria. Entonces, algunas cosas fueron saliendo, pero por ahí ahora para profundizar en cuáles son los desafíos que tenemos como profesionales de acá al futuro. Quiero decir dos palabras Sí. básicas y ahí Vos tenés más futuro que nosotros. o sea, me doy cuenta y en parte, o sea, no solamente porque estoy involucrada, sino porque venimos escuchando es que es súper dinámico, es una cosa que creo que va tomando mayor velocidad a medida que va pasando el tiempo. Y otro punto que te quería decir es como que es cada vez más exigente, ¿no? También lo veníamos viendo a medida que van pasando los años y la velocidad que va tomando el tema es cada vez mayor. Entonces, eso es un punto también
que tenemos que abrir los ojos y ver y observar ese tema y estar al tanto de las tecnologías que se vienen en todos los aspectos, porque todo va a ir hacia un sentido de mayor especificidad, mayor profundidad, mayor conocimiento. Entonces creo bueno, hay que estar a la vanguardia y es un tema muy dinámico que va a buscar la especificidad. Y en parte, perdón que haga este paréntesis, pero también me quiero comentar lo que comentaron tanto Ale como Norma y hacer mucho foco del tema de la comunicación, que tenemos que hacer muchos como comunicadores también, que a lo mejor es esa parte blanda que nos falta, que tenemos ahí esa debilidad, que en parte creo que tenemos que aprovecharlo y en parte lo habíamos hablado ya en ese momento. Nos ayudó un poco la pandemia, digamos. Tienen cosas buenas y malas, pero la farmacéutica salió a explicar lo que es regular una vacuna. Y no seríamos como los nenes que ponen la leche en la góndola y piensan que no, que salen por vamos y toda la leche en el envase, que estamos ahí. Entonces, creo que eso nos ayuda y un poco ya la gente entiende que detrás de algo hay un proceso que lleva a que algo esté embarcado. Y eso nos tiene que jugar a favor y tenemos que hacernos eco de ese tema. Y bueno, quería dejar de mencionarlo, quizás no es la pregunta puntual, pero me parece que tenemos que también aprender comunicación y esta parte del área blanda, que también hablaba tanto como Alejandra, que bueno, Sí. un poco el tema, pero a eso No, seguro está como uno de los desafíos la tal comunicación. cual. Muchas veces no se sabe, pero para los productos fitosanitarios se crea inclusive más información que para los productos farmacéuticos respecto a la dinámica en el ambiente y de otras cuestiones en las cuales muchas veces no está comunicado y no está divulgado toda la cantidad de estudios que se realizan, como mencionaba Alejandro, evaluaciones, informaciones que se presenten que la autoridad evalúa y los tiempos que llevan, que bueno, nos familiarizamos mucho con las vacunas cuando fue COVID, pero en realidad por ahí de los productos fitosanitarios, inclusive los profesionales del agro. Bueno, mi primer desafío sería que me pueda hacer el saco, porque en el caso vamos a ver, para comprender, un poco voy a usar una frase trillada, cuando tenemos todas las respuestas nos cambian las preguntas. Y esto es permanente, esto es constante, porque la ciencia avanza, porque las demandas avanzan, porque Argentina es un país fuertemente productor de alimentos y fuertemente exportador de alimentos. Y estamos muy atados a las demandas del exterior de países cuya ciencia también avanza. Y avanza la tecnología. Entonces, no podemos estar estancos en el diseño de normas y tenemos que estar permanentemente viendo cómo nos modernizamos en ese proceso de normas. Pero además, cómo simplificamos los procesos. Hay cuestiones que hoy no necesariamente se deben pedir y que sí se pedían hace 25 años atrás y que de pronto ya son conocidas, porque con el paso de obsoletas, con el paso del tiempo, ya se dan por conocidas y entonces no hace falta incorporarlos, por ejemplo, en una faceta regulatoria. Estudios que se solicitan. Hoy están cambiando los estudios in vivo. Ustedes saben que hay estudios que se hacen con animales para desarrollar los datos, para poder evaluar el perfil o toxicológico o ambiental de un determinado producto, y hoy los estudios empiezan a moverse hacia estudios in vitro o estudios in silico. Es decir, la informática empieza a jugar un papel muy fuerte en esto, porque a través de los años, durante muchos años, resultados de estudios que han hecho in vivo y se incorporan los datos de in vitro, hoy los programas, la ciencia, la inteligencia artificial tienen la capacidad de poder determinar por el perfil de una sustancia, porque en definitiva lo que produce el efecto es la química. Es una combinación entre lo químico con lo fisiológico, etcétera, porque es la química. Entonces, conocida esa química y los impactos que esa química puede generar, hoy la informática y la inteligencia artificial empieza a jugar un papel preponderante. Algo nuevo para aprender. Algo nuevo para aprender. Es decir, quienes van a trabajar en cuestiones regulatorias y quienes hoy estamos trabajando en cuestiones regulatorias, necesariamente tenemos que aprender estos nuevos procesos. Forma parte de ese aprendizaje y es la perspectiva y es la cuestión que se viene. Por eso también estamos haciendo un cambio fuerte desde lo normativo.
Europa cambia su punto de vista y te dirá a ver cómo piensa Europa. Yo lo había dicho antes, pero ahora es en serio, le exportamos a Europa, le exportamos a Rusia, le exportamos a China, le exportamos a Estados Unidos, a Japón, a Brasil. Es decir, estamos mirando el mundo, cómo avanza y qué cambios se van produciendo en las cuestiones regulatorias. Y Argentina no puede quedarse atrás. Porque si nos quedamos atrás de materia regulatoria que tiene que ver con insumos importantísimos para la producción de alimentos, entonces vamos a tener claramente problemas. Y esto implica un aprendizaje permanente, constante, y en algunos casos hasta muy profundo. Y requiere de poder disponer, y ahí me voy a hablar un poquitito de la ingeniería agronómica, porque hay cuestiones de la química para los cuales necesitamos químicos, como lo planteó, es decir, la industria los tiene, lo planteó desde su lugar de su consultora, digamos, en materia de registros, y nosotros también los tenemos, y hay que empezar a ver otro tipo de profesiones que empiezan a intervenir en este tipo de procesos. Norma de bioinsumos 2023, bioinsumos, biólogos, biotecnólogos, gracias por soplar, especialistas o profesiones que tienen que ver con la evaluación del impacto ambiental, es decir, esto empieza a abrir juego a otras profesiones. Que por supuesto, como la aplicación final termina siendo la producción de algún cultivo futuro alimento, visión, como decía, política, que se son varias otras con el término, pero bueno, esa visión global de sistema que debería tener la producción agrícola, quiero aumentar la productividad y lo que pasa más allá de la tranquera, no es mi problema, y en realidad sí, pues. Esto es un sistema productivo, y esto implica un aprendizaje muy profundo, en algunos casos, especializado en algunos puntos, y en otros, tener esa visión. Gran desafío para los próximos años. Sí. Por favor. Bueno, yo sumo, porque obviamente coincido con lo que se dijo, sumo también el desafío que es del otro lado, el desafío de la ciencia, que lo que está generando es algo muy interesante, que quizás es una profundización de conocimiento ya adquirido, digamos, pero es una profundización de cómo funcionan las plantas, cómo funciona la idea del bioma y las interacciones que hay en el bioma. Y a partir de ahí empiezan a surgir, hoy lo vimos en una charla a la mañana, proyectos o posibilidades, hipótesis, como del lado de la ciencia, digamos, sino ver, tenemos esto y cómo sería así, ¿no? Bueno, y esto es cuando yo hablo después que uno tiene que aprender permanentemente y de una yo dice Vero porque estamos todos metidos en esto y vemos que hay una velocidad, se imprimió una velocidad muy fuerte básicamente con el advenimiento de la digitalización, las nuevas tecnologías, cómo se mete la biotecnología en todos lados hay biotecnología. Y bueno, en algún momento esa materia que se genera, ese proyecto que se genera, hay que regularlo. ¿Dónde lo metemos? Hoy con Ale estamos hablando de un proyecto que en Argentina es súper novedoso, que hay muy pocos antecedentes, estamos trabajando en eso, SENASA por un lado, la empresa por el otro, digamos, pero es un gran desafío porque es pensar en algunas cosas que casi son abstractas por ahí, ¿no? Sí. Y sin embargo, en algún momento lo vamos a tener que regular y eso yo creo que de esos desafíos va a haber un montón. O sea, nos damos cuenta que nosotros estamos regulando, que es algo que es importante mencionar, que lo que se regula es lo que ya está. Es decir, la regulatoria y todo lo que es regulatoria es post-mercado, digamos. Ya regulo lo que ya está, no lo que va a venir. Lo que va a venir es muy difícil de regular, lo que va a venir. Regulo lo que ya está. Entonces,
Lo que ya está lo conozco, entonces lo regulo. Ahora, a la velocidad que vamos, esto pasa con semilla también, ¿no? Estoy hablando así de temas fitosanitarios, pero y ampliando un poquito, porque en un agroquímico no hay biotecnología, pero hay otras cosas. Hoy se está trabajando con nanotecnología, se está trabajando con otro tipo de sustancias mucho más efectivas o más específicas, etcétera, etcétera, en todos lados, ¿no? Lo que va a surgir es a una velocidad muy grande, conceptos diferentes, estamos hablando, por ejemplo, vacunas para plantas, conceptos diferentes de control de plagas o nutrición de cultivos, y que vamos a tener que salir a ver cómo lo regulamos. Tenía poco trabajo. Sí, sí. Quizás vos que te querías decir, esto mencionaba Alberto, es que también muchas veces no es solamente los productos fitosanitarios de manera, sino que se interrelacionan inclusive con otros insumos como puede ser las semillas, edición génica, transgénesis, genera muchas veces la necesidad de trabajar de manera conjunta con especialistas, con otras empresas y también con otras autoridades, la necesidad también de aunar y coordinar esfuerzos que necesiten. Y esta necesidad de muchas veces de la reputación hablada sobre el conocido, y por otro lado las empresas con desarrollo de productos constantes con nuevas tecnologías que necesitan también ser puestos en el mercado y encontrar un camino de autorización por parte de las autoridades. Ahora, muy recientemente, es el tema que estamos hablando de productos por ahí, ¿no? Y de desarrollo, pero aparecieron los drones para las aplicaciones, ¿no? Ya decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros teníamos una estructura de aplicación terrestre, aérea, y los drones, bueno, el SENASA tuvo que salir, ¿no? a permitir el uso de drones en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. O sea, todo viene con una velocidad muy grande y todo todo está regulado, aunque parece que se aplican productos sin sentido, que posiblemente también se aplica por un problema de aplicación, pero del aplicador, digamos, pero Por fuera de la práctica. por fuera de la práctica o de la buena práctica agrícola, ¿no? O sea, si hay buena práctica agrícola es porque estamos rodeados de regulaciones que tenemos que cumplir. Y una de las cosas que yo mencioné cuando hicimos una previa la semana pasada y hablamos un poco de para dónde enfocar esto, y decíamos, para mí, como para hablar a un ingeniero agrónomo, la regulatoria es un aliado, ya que es muy fanático. No, pero la regulatoria es un aliado porque es un encuadre, como ese concepto de libertad, digamos. Es un encuadre. Yo acá adentro puedo hacer lo que me parezca, pero en este encuadre. Y la regulatoria es un encuadre. Por eso hay que regular, porque nos encuadra, como nos puede encuadrar la vida urbana, semáforos, pares, senda peatonal, etcétera, que son reglas que súper rigurosas, que las tenés que cumplir, porque si no, nos pegamos palo. Bueno, en esto la regulatoria también es así. No es un obstáculo, es el marco, porque yo generalmente hablo del marco regulatorio, porque es el marco regulatorio, el encuadre donde nos permite movernos. Entonces, ¿pueden usar drones? Sí, está regulado. ¿Puedo usar esto? Sí, está regulado. ¿Puedo usar productos periurbanos? Sí, está regulado. Sí, está bueno lo mencionar desde un punto de vista positivo de los marcos regulatorios, brindando cierta certidumbre y protección también. Te da certidumbre y te da seguridad, porque manejas dentro de un terreno donde sabes que hay decisiones y recomendaciones que están basadas en ciencia con evaluaciones previas que te aseguran que en la medida que vos te muevas en esa cancha, digamos, no vas a generar efectos que nadie quiere que se produzcan. Norberto mencionaba el tema de los drones. En realidad, la decisión de incorporar a las etiquetas, que tendrá que ser la gente de las empresas, obviamente, incorporar la recomendación de aplicación con drones, es una decisión que se toma después de haber hecho ensayo, pruebas, análisis, qué pasa con la deriva para el caso de drones, qué capacidad tienen,
etcétera. Es decir, hay todo un proceso previo de evaluación para tomar la decisión de poder incorporar a los drones como una nueva técnica de aplicación. Y así ocurre con todos los regulatorios. En definitiva, lo que hace los regulatorios es darte la seguridad de que si un producto está autorizado y se utiliza bajo estas condiciones, por eso hablábamos de una buena práctica, si te salir de una buena práctica, obviamente hay cuestiones que pueden ocurrir, que no son las deseadas, pero si vos respetas la buena práctica, que es como que se evalúa un producto y está regulado de esa manera, lo que haces es dar seguridad. Seguridad de que es eficaz, seguridad de que es, bueno, para la redundancia, seguro para las personas y para los consumidores en el caso de la ingesta de los alimentos y seguro para mí. Bueno, por último, como para cerrar, surgieron en la charla varias cuestiones relacionadas con las habilidades para el futuro. Mencionaron comunicación. ¿Qué otras les parece para los profesionales que están hoy en la sala o que nos vean después por el canal de streaming, habilidades que deberían pensar en desarrollar para el futuro, para los próximos desafíos que se han mencionado? Sistemas informática e inteligencia artificial se viene muy fuerte todo lo que tiene que ver con regulatorio. Con todo, pero con el parte. Bueno, además de las habilidades grandes que habíamos comentado la vez pasada, me parece también que también una cosa de, bueno, un punto importante que no lo mencionábamos, pero en realidad no lo mencionamos explícitamente, si estuvo en la charla todo el tiempo, es esta cuestión de habilidad de gestión, ¿no? Como la habilidad de poder interactuar con la autoridad, ante dudas, preguntas, consultas y estar atentos a poder dar la respuesta. Hay una interacción dentro de nuestro rol como asesores, dentro, por ejemplo, el caso de la empresa y somos también en la actividad de gestión de entre las diferentes áreas para poder llevar adelante el producto, presentarlo a la autoridad y gestionar la comunicación también, acá otra vez, hacia el productor dentro del momento de una práctica. Me parece que se nos viene el desafío de adquirir nuevas habilidades en diferentes ámbitos y bueno, esa cuestión que hablaban de sistema, ¿no? Que no es que estamos aislados unos de los otros, sino que hacia ello vamos y Dejando de vivir su noche. A ver, yo lo que creo es que la mejor habilidad es aprender a vincularnos. Vincularnos con lo que hacemos, vincularnos con las personas, vincularnos con otros profesionales, vincular la ciencia con la producción, tener una mirada diferente de las cosas. Diferente, te digo, porque por ahí estamos hablando de volcarnos a la sustentabilidad y todavía estamos muy parados en lo rentista de la actividad. Entonces es muy difícil ser sustentable cuando tenemos tantos problemas para ser sustentables, sin entrar en los problemas. Son problemas a veces coyunturales que se vuelven estructurales y a veces de mentalidad y de ver la cosa cortoplacista. A mí me parece que los vínculos, lo hablamos también en su momento, para mí son fundamentales. Y creo que en eso necesitamos aprender mucho. Cuando hablamos de vínculos, hablo de vínculos privado-privado, público-público, público-privado. O sea, de vincularnos entre nosotros. Vincular la ciencia al tipo que se está rompiendo el lomo investigando y esa ciencia que uno dice, ¿para qué sirve eso? Sí sirve, muchachos, porque llegamos acá a tener esta charla gracias a que hubo alguno que estuvo haciendo ciencia en algún lugar, en algún momento. Y medio como que no tenemos ese vínculo, ¿viste? Cuesta mucho, somos muy duros, creo que, utilizando a uno que tiene mucho narcisismo, y que piensa que yo lo puedo hacer todo bien y saben que no puedo hacer todo bien. Y me parece que el tema de vincularnos y tenemos
excelentísima calidad de investigación, excelentísima calidad de desarrollo, algunas universidades de la gran puta, y tenemos que vincularnos con eso y resignificarlas, revalorarlas. Y creo que también tenemos que tener un vínculo, que por eso yo decía de sacar la regulatoria a la calle y se puede sacar un montón de cosas a la calle, es bajarla a la gente que necesita saber. Pero para mí, a ver, es cierto lo que dice Ale, vamos súper rápido en la inteligencia artificial, vamos súper rápido a la robótica, vamos... a mí no me gusta. Yo quiero vincularme con gente que hace otra cosa, con gente que sabe de otra cosa. No tengo problema en discutir con esa gente si opinamos diferentes, pero digamos, a ver, juntémonos. A mí me parece que es la vinculación. No, yo no le daría, perdón, no le daría tanta pelota a la inteligencia artificial. Yo le daría pelota a la inteligencia de ese otro que está laburando como estoy laburando yo y que por ahí juntos podemos hacer algo. Bueno, seguro tenemos ahí desafíos y me parece que se complementan en algún punto cuestiones más blandas, como decía Vero, con cuestiones más técnicas, y seguramente también lo vincular para que nos estamos hace muchos años. Mucho de este trabajo en España tiene que ver, como mencionaban antes, con el relacionamiento con quienes están muchos años en la autoridad y son especialistas desde el punto de vista de la autoridad regulatoria, quienes participamos o facilitamos procesos desde la industria y que también trabajamos con entidades académicas, públicas, de gobierno, ¿no? Y también me parece que tanto en la academia o en la ciencia tenemos un desafío que es también cómo valorizar el rol de los especialistas en asuntos regulatorios para permitir que esos desarrollos que se mencionaban de mucho valor, de alta tecnología, puedan llegar al mercado, ¿no? Entonces, cualquier desarrollo laboratorio puede ser muy bueno, muy importante, si no pasa por el proceso regulatorio y se logra la aprobación, puede terminar simplemente en una idea de una mesada de un laboratorio, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un rol que tenemos que trabajar para valorizarlo como profesionales, en particular de esta especialidad. Bueno, agradecerles, hemos hecho un recorrido desde el pasado, el presente y lo que se viene a futuro, así que muchas gracias a los tres. Vamos a pasar ahora a las preguntas que nos hicieron llegar desde el público. En primer lugar, Diana Gaglietti pregunta: ¿cómo se implementa la resolución 694 del 2024? ¿Cómo los técnicos y productores obtienen información de uso de un principio activo que tiene autorización de uso provisorio? Es una pregunta difícil. Sí, empezaría por la última parte, digamos. En realidad no hay autorización de uso provisorio. No existe el concepto. A ver, podría llegar a pensarse que la pregunta se apunta a las autorizaciones que se hacen de pedidos especiales, de cámaras, de espectadores, arándanos, cerezas, dispositivos menores que muchas veces hacen ese tipo de solicitudes y se otorgan esas autorizaciones por un plazo determinado. En ese caso, lo que hacemos nosotros es incorporar, se establece el límite de residuos, se incorporan los límites de residuos a la lista de los residuos establecidos, que es lo que corresponde. Eso está publicado en la página web de SENASA, se puede acceder a ese listado, lo que implica que si hay un cultivo que tiene recién establecido, quiere decir que hay un uso que está autorizado. Ahí el problema surge con la modificación de las etiquetas, porque como en general esas autorizaciones temporales son por un periodo de 1 o 2 años, la empresa no va a modificar, posiblemente sí a las autorizaciones. Deberíamos mejorar entonces la comunicación en ese sentido, si la pregunta apunta a eso, porque otras autorizaciones no. La pregunta a eso precisamente, hay una autorización transitoria, digo, de lo que mencionaba, y cómo el productor, el técnico, se entera de lo que en teoría tendría que decir la etiqueta, pero que No, sí, correcto. Sí, deberíamos comunicar los informes, digamos. En principio, el primer paso sería ingresar a la lista de
los límites autorizados y ahí va a aparecer un límite de residuos para un cultivo para el cual está. Ojo que las autorizaciones no se hacen como una práctica en particular. Es decir, ese tipo de autorizaciones no se hacen determinando cuál es la dosis o la práctica, sino que establecemos solamente pedir referencia al límite de residuos y que el producto se puede utilizar. ¿Sí? Y la primera, la 694. La 694 es una norma que estableció el reconocimiento de la evaluación de la equivalencia de sustancias activas hechas por determinados países. Estados Unidos, Unión Europea, Gran Bretaña, México, Brasil, Australia, Nueva Zelanda. Es decir, estamos hablando con Argentina en su proceso regulatorio para la autorización de una sustancia activa, tiene el proceso de equivalencia. El proceso de equivalencia es presentar toda la documentación química de perfil de esa sustancia, junto con la toxicidad pura de esa sustancia, y compararla contra el producto de referencia que desarrolló la información, de modo tal de demostrar que es equivalente. Este proceso lo llevan adelante estos países que mencioné. Y este proceso se hace para una sustancia determinada, con una pureza mínima determinada, que sale de un establecimiento de síntesis determinado. Si ese establecimiento, sustancia, pureza mínima, están aprobados como equivalentes por alguno de estos países, entonces nosotros lo que hacemos es reconocer esa evaluación y lo consideramos equivalente. De todas maneras, el que hace esa solicitud tiene que presentar toda la información, porque el día de mañana podemos tomar la decisión al azar o no al azar de ir a ver esa información y evaluarla. ¿Se echará? Una situación esta resolución nueva de equivalencia. Eso se usaría entonces para el registro. Sí. Después, cuando tenga el registro, listo, sale como cualquier producto normal, con la identificación en la red, etc. Estamos hablando de sustancia activa, no de producto formulado. No, bueno, usar la información de sustancia activa. Vamos a aclarar. El proceso hoy, no olvidemos de la 694. La resolución establece un procedimiento de determinación de equivalencia. Hay un producto que es de referencia, que tiene todo su perfil, pureza, impurezas, espectros, todo. ¿Viste? La verdad que no quiero profundizar en esto, pero me miran hecho, me quieren matar por todo lo que tienen que presentar. Pero bueno, es lo que se más la toxicidad. Bueno, en realidad la sustancia de referencia original tiene todo el desarrollo completo para la información ambiental, toxicológica, de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, completo, todo. Hay una segunda sustancia, tercera sustancia, que lo que trae es, para la solicitud de ser considerado equivalente con este de referencia, es todo el paquete químico completo, el mismo que presentó el primero, completo, más la toxicidad pura. Y se hace la contratación o la comparación. Sí, hay todo un proceso de comparación, y por esa impureza, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en esto, pero se compara, el procedimiento está, y si es considerado equivalente, esta sustancia se aprueba. Y a partir de ahí se utiliza para formular. Eso es argentino. Lo mismo que hacemos nosotros lo hace Brasil, Unión Europea, Gran Bretaña por el Brexit, claro, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, México y Estados Unidos con sustancial similaridad, pero el proceso es lo mismo. Si ellos hicieron la evaluación de los que nos traen la sustancia tal establecimiento, la composición, si esto lo evaluó Brasil, ya lo evaluó su equivalencia y dice, esto es equivalente, entonces ya está. La tercera cuestión que nosotros pedimos o vemos es el certificado de aprobación en ese caso. La información la tiene que presentar igual. La diferencia que hay es una cuestión de tiempo en el uso de recursos nuestros, en el sentido de que si ya lo evaluó Gran Bretaña, ya está. Entonces,
guardamos la documentación, queda guardadita, es considerado equivalente, se inscribe y sigue el proceso como cualquier otro. Si el día de mañana pasara algo o no, o decidiéramos que deberíamos ver igual la información la tenemos, y se evalúa y se toma una decisión en función de esa evaluación. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Perdón. El listado de las preguntas y ya seguimos. Inclusive la Enrique. Para Norberto, pregunta Ivo Bordar. ¿Qué novedades hay sobre los registros de productos biológicos? ¿Qué diferencia hay entre un nuevo producto químico y un nuevo producto biológico al momento de llevar a cabo el registro en SENASA? Estamos poquito de tiempo, les pido hacer breve. Da para hablar por ahí horas. La versión resumida. La versión resumida, a ver, bueno, es que Ale comentó la normativa de insumos, es una normativa muy joven, del año, de fines del 2023, octubre del 2023. Por lo tanto, yo lo que podría decir de esa normativa es que los melones andando se acomodan, digamos, ¿no? Va a llevar un tiempo que nos pongamos de acuerdo en los criterios finitos de la normativa. La normativa fue de gran ayuda porque Argentina no tenía una normativa específica de bioinsumos, agarraba algo de la 350 que tenía un perfil claramente clínico, una matriz química muy fuerte, y por otro lado una normativa en el manual de fertilizantes, todo muy mezclado, digamos, y que también tenía el apartado biológico, particularmente con los productos considerados commodity biológicos, que son los risoriales y azospirina. Cuando se decide esto, se hizo una norma que encuadró una cantidad de productos que antes era complicado encuadrar. Ahora están encuadrados. Bueno, el proceso es un proceso típico regulatorio, ¿no? O sea, investigar de qué producto se está hablando y ver cómo es la respuesta a campo, si tiene o no tiene residuos. Generalmente los insumos que tienen el beneficio, digamos, de en general no generar residuos. Hablando de insumos, son productos que se producen de manera natural, sin reacciones químicas importantes, solamente son por cuestiones mecánicas que se obtienen o de reacciones por fermentación, etcétera, ¿no? O sea, que no tienen un componente químico importante. En cuanto a moléculas nuevas de químicos, particularmente, creo que no dije nada de insumos, porque la verdad, hablar de insumos podríamos estar toda la tarde, pero el proceso es un proceso que sigue siendo muy similar, pero mucho más claro. Con algunas cuestiones y discrepancias de criterio en cuanto a ciertas cuestiones que nos venimos, los que estamos en el día a día, en la trinchera, digamos, nos enfrentamos, pero que conversando con las autoridades se van resolviendo. Con respecto al tema químico, estamos también, como mencionó Ale, en un momento de transición con modificaciones de una normativa muy vieja, que es la del 99, que fue la primera normativa fuerte que Argentina encaró, digamos, para entrar en la globalización de la regulatoria. Bueno, se están modificando algunos aspectos, simplificando algunos, profundizando otros e incorporando lo que también Ale mencionó de las modificaciones respecto al tipo de estudios básicamente sobre animales que se tienen que presentar. Eso todavía no está promulgado, o sea, no está oficializado. En distintos ámbitos se está discutiendo. Creo que ya más o menos en la parte de productos experimentales está bastante ya ordenado, creo yo. Pero bueno, nada, Argentina fija sus propios límites máximos de residuos, por lo tanto hay que hacer ensayos de residuos en entidades bajo PLP y ensayos de campo de eficacia en algunas zonas ecológicas, por cultivos, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay que presentar una información del perfil de la sustancia y su perfil toxicológico y ecotoxicológico completo. Roberto,
Para cerrar, la última que teníamos de Enrique Mama, pregunta a Alejandro si crees que el SENASA tiene beneficios suficientes para salir a la calle como lo hace Juan. Depende de qué calle. Claro. No tanto. No tanto. Yo creo que es un tema de comunicación. Por eso yo decía lo importante de la comunicación y que cuando salimos a la cancha salimos perdiendo 3-0. Porque en general quienes están abocados a comunicar en contra o las malas noticias nos van ganando por los juegos. Por lo más especializado en eso. Nosotros trabajamos. No hacemos tanto por comunicar, cosas que me parece que deberíamos avanzar o profundizar en eso. Mira, eso es algo que le pasa a todo el sector de fitosanitarios y fertilizantes. O sea, no comunicamos bien. ¿Ok? Inclusive el agro, por eso somos los villanos, transitoriamente, como se dijo. Pero en particular, nosotros, si apelamos a una normativa y los que trabajamos dentro del sector nos acogemos a esa normativa y el organismo que trabaja, que tiene que regular, trabajar, no lo hace adecuadamente, perdemos tiempo. Hemos perdido muchos años en la evolución de nuestra industria. Y eso en la evolución de nuestra industria. Y eso se debe básicamente a la incapacidad de dar respuesta por parte del SENASA. SENASA, como vos dijiste, trabajamos. Yo no lo hice, vos pusiste esto, ¿ok? Ha demostrado no estar a la altura de la normativa con la que trabajamos. Entonces, esto es un tema, por eso cuando vos decís, cuando yo pregunté esto específicamente, ANMAT tiene un prestigio porque se lo ganó. O sea, es una institución que trabaja con una normativa transparente, que se publica, etcétera, etcétera. SENASA no lo hace. Hay países cercanos que se aceptan ahora, por ejemplo, que se registre Brasil. Brasil publica todo el tiempo lo que va a aprobar. Inclusive hay normativa que permite apelar contra las decisiones de los organismos. Y rápidamente, en la Argentina esa es una deuda de la justicia. Pero, digamos, hay todo un proceso que no funciona en la Argentina. Este es un tema... Muchas gracias, pero tenemos que cerrar el bloque. Sí. No es un espacio, es un espacio de pregunta y respuesta para los disertantes. Sí, claro que me interesa porque lo respeto. A ver, cuando digo trabajamos es porque justamente menciono el tema de que trabajamos y nos dedicamos a trabajar y no a focalizarnos exclusivamente en la comunicación. Trabajamos. No comunicamos o comunicamos poco. O quizás los formatos usados para comunicar no sean los mejores, porque varias cosas que vos dijiste, el SENASA sí las comunica y las pone a disposición. El SENASA sí tiene un mecanismo de consulta pública en el cual se reciben opiniones en relación a las normas que está desarrollando previo a su aprobación, con lo cual ese proceso existe, está. Si se aprueban los productos, el ranking de productos está en la página web para que cualquiera ingrese y mire qué es lo que está registrado, cuál es la composición, la marca, la empresa, etc. O sea que en esas cuestiones yo creo que no hay inconvenientes en materia, por lo menos, de disponibilidad de la información para que cualquiera pueda acceder y tener ese dato. ¿Sí? Sí, está bien, pero por ahí son muy específicos. Incluso los que están en trámite también, es decir, las sustancias que están en trámite también, pero por ahí las que están en trámite le interesa más al que está llevando adelante el proceso que a la comunidad en general. O sea que varias cosas de las que vos comentaste en realidad sí las hacemos. Pasa que obviamente tenés que saber que están disponibles como para poder entrar y disponer, digamos, de esa información. Hoy estamos cambiando la norma, hoy estamos adecuando la norma a la nueva situación científica internacional, así que en el momento en que todos vayamos trabajando en distintos capítulos,
vamos a ver qué resultados tenemos que salir la norma, pero la idea es siempre basarse en cuestiones científicas y obviamente tratar de simplificar lo más que se pueda sin poner en riesgo lo científico para que la norma termine siendo puntual y eficiente para nosotros, para los que escriben, para la comunidad. Y bueno, saber que tengo el coffee break. Una palabra. A ver, saliendo un poquito de acá, saliendo un poquito de la ida y vuelta de la pregunta de Enrique de Ale, yo lo que digo, la regulatoria va a funcionar cuando haya una fiscalización de lo que hacemos realmente. O sea, cuando se fiscalice, ahí te quiero ver. Ahí podemos hablar de regulatoria. Bueno, cerrando, tiene que ver, en realidad hoy no lo hablamos directamente, pero la parte del proceso regulatorio que estuvimos hablando tiene que ver con la aprobación de los productos. En realidad el ciclo de vida de los productos llega hasta la disposición final del envase. Tuvimos hoy a la mañana un panel específico y lo que mencionaba Norberto es todo lo que tiene que ver con el post-registro y cómo tanto los registrantes como las autoridades somos responsables por esta etapa. Les agradezco mucho a Norberto, Alejandro y Verónica y a todo el público. Muchas gracias por haberse sumado